Marco. Ciro, platicamos hace un rato justo de los 156 vuelos o 156 operaciones que va a tener el aeropuerto de Santa Lucía el día de su inauguración, justo en 2 meses. 150 son militares, 6 son comerciales. Solo Volaris y Viva Aerobús han manifestado el día de hoy, comunicado que tendrán operaciones en ese aeropuerto. No son muchas, pero bueno, al final sí tiene rutas. Y la tercera línea aérea que podría estarse sumando es justo Aeromar. ¿Se sube o no se sube? ¿Abre o no abre rutas? Capitán José Suárez, secretario de prensa del ASPA, Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. ¿Cómo está, capitán? Buen día, capitán. Buenos días. Buenos días, con el gusto de saludarlos como siempre, Ciro, Manuel, Marco. Pues se Hola, sube. capitán. Se sube. Sí se sube. Sí. Sí, el conocimiento que tenemos nosotros es que se sube a Aeromar, como comentaban ustedes, a iniciar operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es lo que nos han comunicado los empresarios. Nosotros, Aeromar a través delicada pandemia que lamentablemente. Perdón, capitán, no lo estamos escuchando bien. Lo vamos a volver a marcar. Vamos a revisar la línea porque se está cortando la comunicación para poder entenderle perfectamente bien, porque dice lo que nos dicen los directivos, los dueños de la aerolínea Aeromar, es que sí se suben, como dice Marco, pues van a operar desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Esa es la idea, ¿no? Ya veremos ahora quizá si hay alguna aproximación de rutas, por ejemplo, ¿no? Que me imagino que serán las mismas, ¿no? Estas rutas que corren luego mucho y son atractivas al norte del país, ¿no? Eso es lo que sería importante preguntarle al capitán Suárez una vez que retomemos la conversación, qué rutas y con qué frecuencia, o si es que de plano toda la línea se mudaría al aeropuerto y la convertirían en su base. Hay que saber frecuencias y rutas principalmente, si estarían arrancando justo también el 21 de marzo, como lo han avisado las otras 2 líneas que ya confirmaron sus salidas y llegadas a Santa Lucía. ¿Todavía no la tenemos? Bueno, entonces, Aeromar había estado sugiriendo, Ciro, que podría modificar algunas de sus rutas, no agregar nuevas, sino modificar a partir de la puesta en operación del Felipe Ángeles. No ha habido todavía una comunicación oficial, pero ASPA debe saber, dado que pues, los pilotos de Aeromar son sus afiliados. Capitán, ¿lo escuchamos? Ahora sí, capitán. Sí, creo que ya. Ahora sí, muy bien. Mejor. Entonces nos decía, sí, se confirma esta información. Sí, la información que tenemos nosotros por parte de los empresarios, de los inversionistas de Aeromar, justamente es que están dispuestos incluso a trasladar su operación prácticamente completa o casi completa al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Están en diferentes negociaciones, tanto con la banca de desarrollo por el tema financiero que atraviesa, como con el gobierno para iniciar operaciones en este aeropuerto. ¿Trasladar todas sus operaciones a Santa Lucía? Hay que recordar que Aeromar es la única línea aérea prácticamente regional que existe operando en el aeropuerto de la Ciudad de México y en la República Mexicana hay muy pocas. Entonces, también por la configuración que va a tener el aeropuerto, por las comunidades que va a servir, es una línea aérea que al tener estos aviones ATR turbohélice para entre 40 y 70 pasajeros, se acomoda muy bien en este nicho de mercado, incluso para las personas de comunidades aledañas que no quieran viajar hacia la Ciudad de México. No quiere decir que dejaré de operar en Ciudad de México, puesto que es la única línea aérea que puede hacerlo con estos aviones a nivel nacional, pero trasladar su base de operaciones al aeropuerto Felipe Ángeles es una opción. O sea, perdón, nada más para entender el capitán, la base sería el aeropuerto Felipe Ángeles, pero quizás seguirían algunas rutas desde la Ciudad de México, por ejemplo, a Laredo. Sí, hay que recordar que por la antigüedad que tiene, al ser la línea aérea más antigua que opera en el aeropuerto de la Ciudad de México, es la única que puede operar con aviones que no son turbojet. Entonces difícilmente vemos que Aeromar retiraría el 100% de sus operaciones, dejaría algunos vuelos, pero sí ya nos han comentado su disposición de trasladar su base de operaciones como tal al aeropuerto Felipe Ángeles. Al día de hoy, capitán, ¿cuántas operaciones y cuántas rutas tiene Aeromar? Aeromar es la única línea aérea que conecta otras partes como el istmo de Tehuantepec con la Ciudad de México. La Cerro Cárdenas tiene alrededor de 16 destinos desde la Ciudad de México y algunos al sur de Texas desde Monterrey.
¿Qué le preocupa a las tripulaciones, principalmente los pilotos, que es con quien ustedes platican de Aeromar, de esta probable mudanza completa de todas o la gran mayoría de sus operaciones a Santa Lucía? ¿Qué pendientes hay para los pilotos? Aquí esta es una pregunta que la voy a dividir en dos partes. La primera es algo que ya hemos comentado en este espacio. Sería, por supuesto, que se termine la certificación del aeropuerto Felipe Ángeles, que nos muestra la información que hemos ya solicitado, incluso en este mismo espacio, acerca de la configuración del espacio aéreo, por ejemplo, para que nosotros, nuestra Secretaría de Asuntos Técnicos, podamos también avalar la operación de este aeropuerto, conocer justamente los lineamientos técnicos, sobre todo amparados al margen de la Organización de Aviación Civil Internacional. Esto por el lado técnico. Por el lado operativo, bueno, como saben, Aeromar es una línea aérea que atraviesa una situación delicada financieramente. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, en ASPA apoyamos cualquier plan realmente que apoye la continuidad de la empresa, incluidos, por supuesto, los pilotos que trabajamos en Aeromar. Eso en cuanto a lo técnico. La otra parte tiene que ver con dónde se van a quedar, si les preocupa los traslados, que es de lo que hemos estado hablando mucho en esta mesa. No va a ser una cosa fácil llegar a ese aeropuerto. Sí, lo que ha comentado el gobierno federal y que sabemos que están haciendo son las vías de acceso, que es otra preocupación que también hemos comentado anteriormente, que realmente se hagan estas vías de acceso como lo han comentado el mismo gobierno, nos lo ha dicho el mismo gobierno. Sí, justamente va a ser todo un tema y un reto, sobre todo para los pilotos que están acostumbrados a tener como base el aeropuerto de la Ciudad de México. Capitán, ¿tenemos para el 21 de marzo ya alguna ruta confirmada de Aeromar? Es decir, ¿cuál sería, digamos, el primer itinerario que estarían cubriendo desde Santa Lucía? Lo más probable es que las rutas iniciales para Aeromar y para muchas líneas aéreas sean ciudades clave en la operación. Te hablo de Guadalajara, quizá de Monterrey, de Acapulco. Lo más probable es que busquen hacer esta conectividad entre esta región que no necesariamente quiere viajar al aeropuerto de la Ciudad de México, para poder hacer un viaje a las ciudades principales antes de empezar a abrir rutas punto a punto. Bueno, pues muchas gracias por la información. Muchas gracias, capitán. Entonces, con la información que tiene la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, firme la decisión de Aeromar de no solo de volar, de tener vuelos desde el principio en el aeropuerto Santa Lucía, sino quizá de trasladar todas sus operaciones, se haría de manera gradual, suponemos, al aeropuerto de Santa Lucía. Información que suponemos confirmará en breve. Tendría que hacerlo la propia empresa. Así es la información que tenemos y estamos atentos del desarrollo del tema. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Muy buen día. Pues gracias, capitán. Ahí va Santa Lucía. Tercera línea aérea, sí.